Hola gente, espero que se me oiga, espero que os guste esta historia. Vamos a estar leyendo El ser en el umbral de H.P. Lovecraft. Es una historia de terror y suspense. Vamos a tener efectos de sonido. Decidme por favor si se oye bien la música con el efecto de sonido. Porque una vez me meta a leer no voy a poder estar por el chat. Estoy encantado de tener aquí en el canal a los que tengo. Tengo 3, pero bueno. Supongo que es lo que pasa por iniciar porque otra persona te dice tú vales para esto y te pasa gente de su canal, ¿no? Vamos a ver si va entrando más gente. Y bueno, quien quiera venir, bienvenido sea. Disfrutad del contenido. Y comenzamos, ¿vale? La llamada de Cthulhu, el ser en el umbral. La llamada de Cthulhu, el ser en el umbral. Ya va bien, vale. Es de suponer que tales potencias o entidades hayan sobrevivido a un periodo inmensamente remoto, cuando la conciencia se manifestó en seres y formas que hace mucho que se retiraron ante la marea de la humanidad que avanza, formas de las que tan solo la poesía mítica... estoy nervioso la primera vez que hago esto. Formas en las que tan solo la poesía y la mítica han podido captar un esbadecente recuerdo llamándoles dioses, monstruos, seres mitológicos de todas clases y formas. Lo más misericordioso del mundo, creo, es la incapacidad de la mente humana para relacionar todo cuanto éste contiene. Vivimos en una plácida isla de ignorancia, donde las brumas de negros mares infinitos, y sin embargo, apenas somos capaces de ir muy lejos. Las ciencias, cada una de las cuales se mueve en su propia dirección, nos han afectado de momento. Muy poco, pero algún día, al juntar todas las piezas de conocimiento disociado, se abrirán vistas tan terroríficas de la realidad, así como de nuestras espantosas posiciones ante ella, que enloqueceremos ante esa revelación o huiremos de su forma claridad, hacia la paz y la singularidad de una nueva Edad Media. Los teósofos han palpado la aterradora grandeza del ciclo cósmico, en el que nuestro mundo y la raza humana apenas son unos meros incidentes. Han insinuado la existencia de extrañas pervivencias en términos que helarían la sangre de no estar enmascarados por un suave optimismo. Pero ¿no es ahí donde vienen esos pocos atisbos de prohibidos eones que me hacen estremecer cada vez que pienso en ellos y me hacen enloquecer cuando aparecen en mis sueños? Estos atisbos, como todas las temidas ojeadas a la verdad, centellaron de la unión accidental entre hechos separados. En este caso, de un viejo recorte de periódico y las notas de un profesor muerto.
Y cuando me pongo a leer, leo, ¿vale? Vamos a ir haciendo pequeñas pausas y vamos a ir comentándolo. Y esto es muy interesante. Espero que te guste. Entré en conocimiento del asunto en el invierno de 1926 al 1927, a la muerte de mi tío abuelo George Gammel Angel, profesor emérito de lenguas semíticas de la Universidad de Rome, en Provincen, Rhode Island. El profesor Ángel era reconocido por doquier como una autoridad en antiguas inscripciones y con frecuencia recibía las consultas de directores de importantes museos, así como muchos recordarán su fallecimiento a la edad de 92 años. Localmente el interés se vio aumentado por lo incierto de la causa de su muerte. Al profesor le golpearon mientras volvía del barco de Newport y cayó de súbito. Según testigos, tras recibir el empeñón de un negro con aspecto de marino y que había salido de uno de los extraños y oscuros patios en la empinada ladera de la colina que va desde los muelles hasta la casa del muerto en William Street. Los médicos fueron incapaces de encontrar daños visibles, así que concluyeron tras debatir perplejos que la causa debía de residir en alguna oscura lesión cardíaca, agravada por el enérgico ascenso de tan escarpada colina para un hombre tan anciano. Esa era la responsable de su fin. Entonces no vi motivo para disentir tal dictamen, aunque ahora, tiempo después, me veo inclinado a dudar, y más que dudar. Como heredero y albacea de mi tío abuelo, ya que había muerto viudo y sin hijos, se esperaba que revisase sus papeles de la manera más exhaustiva posible. Con tal motivo trasladé todos sus archivos y sus cajas a mi residencia de Boston. La mayor parte del material que ordené lo publicará con el tiempo la Sociedad Arqueológica Americana. Pero había una caja que encontré de lo más desconcertante y me sentí reacio a mostrársela a los demás. Estaba cerrada con candado y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero personal que el profesor llevaba siempre en los bolsillos. Entonces conseguí abrirla, pero fue solo para enfrentarme a un cerrojo más fuerte y mejor cerrado, ya que cuál podía ser el significado del extraño bajorrelieve de arcilla y las desfasadas notas, apuntes y recortes que encontré. Había caído mi tío en sus últimos años presa de las más notorias imposturas. Decidí buscar al excéntrico escultor responsable de esta aparente perturbación de paz espiritual de un anciano. El bajorrelieve era un tosco rectángulo de menos de 3 centímetros de grosor y una superficie de unos 12 por 15. Su origen era obviamente moderno. Sus dibujos, no obstante, distan de serlo, ya que aunque los caprichos del cubismo y el futurismo son muchos y extraños, no suelen reproducir la críptica regularidad que acecha en las inscripciones prehistóricas e inscripciones de alguna clase. Parecían sin duda la mayor parte de tales dibujos, aunque mi memoria, a pesar de estar sumamente familiarizado con los documentos y colecciones de mi tío, no pudo identificar su especie en particular o siquiera intuir su más remota filiación. Sobre estos supuestos jeroglíficos había una figura de intención evidentemente pictórica, aunque su factura impresionista impedía hacerse una idea muy clara de su naturaleza. Parecía ser una especie de monstruo o un símbolo que representaba un monstruo, pero de una manera que solo una mente enfermiza podía concebir. Si digo que a mi imaginación algo exageraba, le parecieron a la vez las imágenes de un pulpo, un dragón y una criatúrica de un ser humano. No sería infiel al espíritu de esa representación.
Una cabeza pulposa y tentácula coronaba un cuerpo grotesco y escamoso, dotado de alas rudimentarias. Pero la impresión general del conjunto lo que lo hacía más estremecedor y espantoso. Tras la figura había una vaga sugerencia de un fondo de arquitectura ciclópea. El escrito que acompañaba a tal rareza era, junto a un montón de recorte de periódico, un relato relacionado al profesor Ángel, y carecía de cualquier pretensión literaria. Lo que parecía ser el principal documento tenía en su cabeza que rezaba el culto de Cthulhu, en caracteres de concienzuda caligrafía para prevenir errores de lectura a una palabra de sonido tan extraño. Este manuscrito estaba dividido en dos secciones. Aquí podemos ver, a ver si os lo enseño bien, aquí podemos ver la criatura que se encuentran. Esto es lo extraño, parecido a un dragón. Muchas gracias Marisina, muchas gracias Bobby por estar aquí, estoy encantado de teneros en el canal, espero que disfrutéis mucho de esta sección. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que hemos leído. De momento está creando como ambiente, ¿no? Pero de momento tenemos que la humanidad, si se le revelan ciertas verdades del universo, se acojona. Todo dicho con una escritura muy del siglo pasado, porque este libro tiene sus años. O sea, es como que buscamos la verdad, pero una vez la encontramos la rehuimos. Si llegamos a encontrarla alguna vez. Luego tenemos que un científico que está profesional en las lenguas antiguas, le dan una estatua para que la lea y no sabe leerla. ¿De dónde proviene esa estatua? No lo sabemos. ¿Lo sabremos alguna vez? Como podemos ver, la escultura, la verdad, acojona bastante. Vamos a seguir leyendo. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os gusta esta sección? También creo que acerta muy bien la música. Bueno, vamos a ver qué nos depara la estatua y el profesor que la investiga. Las cuales decía 1925, sueño y trabajo onírico, de H.A. Wilcox Thomas, St. Providence, Rhode Island, y la segunda declaración del inspector John R. Legras Winville, San 121, Nueva Orleans, Luisiana, en la Convención de la Asociación Arqueológica Americana en 1908. Notas del mismo e informe del profesor Webb. Los demás papeles manuscritos eran notas breves. Algunos de ellos informes sobre extraños sueños de diferentes personas, o otras citas de libros y revistas teosóficas, sobre todo de historia de los Atlantes y la penuria lumia de W. Scott Elliot. La historia de los Atlantes. Atlantes son los habitantes de la Atlántida. Todo esto en principio son hechos mitológicos. Pero quién sabe. Y el resto, comentarios sobre sociedades secretas muy antiguas y cultos ocultos, con referencia a libros sobre antropología y mitología, tales como la rama dorada de Fraser y el culto de la brujería de la Europa occidental de Murray. Los recortes se referían sobre todo a casos de locuras e histerias o manía colectivas producidos por la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal hacía referencia a una historia de lo más peculiar. Tuvo lugar el 1 de marzo de 1925, cuando un joven delgado y moreno, de aspecto neurótico y exaltado, abordó al profesor Ángel con el singular bajo relieve de arcilla. A un número y fresco, su tarjeta rezaba Henry Anthony Wilcox, y mi tío lo reconoció como uno de los retoños más jóvenes de una excelente familia, superficialmente conocida suya.
que en fechas recientes había estado estudiando escultura en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y había vivido por su cuenta en el edificio Fleur de Lis, cercano a la institución Wilcox. Era un joven precoz, genio reconocido, aunque de gran excentricidad, y habían llamado la atención ya desde su infancia, gracias a las extrañas historias y sueños extravagantes que solía contar. Se catalogaba a sí mismo como hipersensible psíquico, pero la gente sería de la vieja ciudad comercial. Lo tenía simplemente por raro, al no congeniar con lo de su clase. Había ido desapareciendo de su círculo social, y aquel momento apenas lo conocía un reducido grupo de estetas de otras ciudades, incluso del círculo artístico de Providence, tan ansiosos de proseguir con su conservadurismo. Lo consideraban un caso perdido. Con ocasión de la vista, decía el manuscrito del profesor, el escultor le había pedido abruptamente ayuda, dados los conocimientos arqueológicos de su anfitrión, para identificar los jeroglíficos de bajorrelieve. Hablaba con unos ademanes soñadores y alterados que sugerían una pose y que descartaban cualquier indicio de simpatía. La respuesta de mi tío fue bastante seca, ya que la obvia frescura de la tabla implicaba una relación con casi cualquier cosa antes que lo con la arqueología. La respuesta del joven Wilcox que impresionó a mi tío lo bastante como para recordarla y consignarla al pie de la letra. Fue una factura fantásticamente poética, que debió ser habitual en sus conservaciones, y que a mí me parece muy típica de él. Es nueva, ¿cierto? Puesto que tuve la noche pasada un sueño sobre extrañas ciudades, y los sueños son más viejos que la meditabunda Tiró, que la contemplativa Esfinge, o que la alejandrinada a Babilonia. Fue entonces cuando comenzó a contar la inconexa historia que despertó de repente recuerdo dormido de mi tío, y se ganó su enfebrecido interés. Se había producido un ligero temblor de la tierra la noche anterior, el más intenso de Nueva Inglaterra en algunos años, y la imaginación de Wilcox se vio tremendamente afectada. Después de acostarse, tuvo un sueño sin precedentes de grandes ciudades ciclópeas, con sillares titánicos y monolitos que rozaban los cielos, todos ellos goteantes de verdes exudaciones siniestros con latente horror. Jeroglíficos cubrían los muros y columnas y de algún punto interminado había surgido una voz que no era una voz sino una caótica sensación que solo la imaginación podía convertir en sonido, y de la que él había creído escuchar la casi impronunciable profusión de letras: Cthulhu Patán. Este galimatías fue la clave del recuerdo que excitó y perturbó al profesor Ángel. Interrogó al escultor con minucia científica y estudió con intensidad casi frenética el bajorrelieve sobre el que el joven se había descubierto. Asimismo, trabajando, helado y vestido con ropas de dormir, cuando despertó atónito. Según dijo Wilcox más tarde, mi tío achacó a su avanzada edad su lentitud para reconocer los jeroglíficos y los diseños pictóricos. Muchas de sus preguntas le parecieron fuera de lugar al visitante, pero todo lo que trataban de conectar a este último con extraños cultos y sociedades de Wilcox. No pudo entender las repetidas promesas de silencio que le brindó, a cambio de que lo admitieran como miembro de algún grupo
místico y pagano de ámbito mundial. Cuando el profesor Ángel se convirtió de que, en efecto, el escultor no sabía nada de cultos ni tradiciones místicas, lo asedió con peticiones de futuros informes sobre sus sueños. Esto dio fruto con regularidad, ya que tras la primera entrevista al manuscrito, consigna llamadas diarias del joven que relataban inquietantes fragmentos de imaginería nocturna que implicaban una y otra vez terribles visiones ciclópeas de oscuras resumantes piedras, con una voz o inteligencia subterránea que corrompía monótonamente en expresiones enigmáticas e indiscutibles para los sentidos exceptos del galimatías. Los dos sonidos que se repetían en mayor frecuencia eran aquellos consignados a la palabra Cthulhu y R-Lie. Vale. Muchas gracias a las personas que están viendo, que están escuchándome. Aquí tenemos que los dos investigadores, uno de los dos, está siendo asediado por pesadillas nocturnas sobre ciudades que nunca pudieron haber existido en principio. A este escritor muerto del siglo pasado le gusta jugar con esto, ¿no? ¿Hubo algo antes de la humanidad en la Tierra? ¿Pueden existir ciudades ciclópeas muy antiguas más allá de la humanidad que sobrevivan en algún lado? Aquí dice, los sueños son más antiguos que las pirámides de Egipto. Vamos a seguir leyendo. Y la verdad me encanta traeros esta parte de cultura, que a mí me gusta mucho este escritor y sus reflexiones. Y la verdad, esto no tiene ningún tipo de copyright. Este contenido es totalmente gratuito. El 23 de marzo, según el manuscrito, Wilcox no apareció. Al indagar en su apartamento, se descubrió que lo había afectado alguna clase desconocida de fiebre y lo habían enviado a casa de su familia, en Waterman Street. Había empezado a gritar durante la noche. Vale, me he ido, disculpad. Es la primera vez que hago esto, no va a ser la última. No nos vamos a terminar esta historia hoy, pero vamos a seguir leyendo. Mi tío telefoneó en el acto a la familia y desde ese instante mantuvo estrecho contacto con el caso y llamó a menudo a la consulta del Dr. Tobey en Thayer Street, ya que supo que él se había hecho cargo del caso. En apariencia, la enfebrecida mente del joven estaba sumida en asuntos extraños, y el doctor solía estremecerse cuando se mencionaban. Incluían no solo una repetición de lo previamente soñado, sino también alusiones extrañas a un gigantesco ser de kilómetros de altura que caminaba o avanzaba pesadamente. No fue capaz nunca de describirlo bien, pero ocasionales palabras frenéticas, según repetía el Dr. Tobey, convencieron al profesor de que debía ser idéntico a la indescriptible monstruosidad que había tratado de repente en su escultura, fruto del sueño. Cualquier referencia a ese objeto, añadía el doctor, era invariablemente un preludio de la caída de un joven en letargo. Su temperatura, de forma bastante extraña, no era mucho más alta de lo normal, pero todo lo demás. Pero otra parte sugería más una fiebre real que un trastorno mental. El 2 de abril, a eso de las 3 de la tarde, todo rastro de la dolencia de Wilcox reapareció bruscamente. Se sentó en la cama, asombrado de encontrarse en casa y sin saber nada de lo que le había sucedido en sueños, o, en realidad, desde el 22 de marzo, declarado sano por su médico.
Volvió a sus aposentos a los 3 días, pero ya no fue de ninguna ayuda para el profesor Ángel. Todo rastro de sueños extraños había desaparecido de su memoria, y mi tío no consignó más sueños nocturnos. Después de una semana de fútiles y revelantes registros de visiones plenamente normales. Ahí acababa la primera parte del manuscrito, pero algunas alusiones en las dispersas notas me dieron mucho que pensar, tanto que solo el arraigado de escepticismo, que entonces era parte de mi filosofía, permite entender mi continua desconfianza acerca del artista. Las notas eran aquellas que describían los sueños de varias personas y cubrían el mismo periodo en el que el joven Wilcox había tenido extrañas visiones. Mi tío, al parecer, no había tardado en desarrollar un programa prodigiosamente amplio de investigaciones entre aquellos de sus allegados a quienes podía interrogar sin incomodarlos. Joder, esto está mal hecho. Aquí los puntos y las comas están muy lejos. Buscando informes nocturnos sobre sus sueños, así como datos sobre visiones notables del pasado. Su petición fue recibida de forma muy diversa, pero al final debió de recibir más respuestas de las que cualquier hombre corriente podía haber manejado, sin ayuda de un secretario. No guardó su correspondencia original, pero sus notas resultan un resumen completo y verdaderamente significativo. Gente de sociedad y negocios. La tradicional florinata de Nueva Inglaterra dio un resultado casi completamente negativo, aunque aparecían aquí y allá casos dispersos de impresiones nocturnas intranquilas. Aunque se informa siempre en el 23 de marzo y el 2 de abril, el periodo del delirio del joven Wilcox, los hombres de formación científica se vieron menos afectados, aunque 4 casos en los que les describían son vagas sugerencias relativos fugaces de paisajes extraños, y en un caso se menciona el temor a algo normal. Las respuestas más precisas proceden de artistas y poetas, y supongo que se habría desatado el pánico entre ellos de haber podido cotejar experiencias. Tal como fue. A falta de las cartas originales, sospeché a medias que el compilador pudiera haber guiado las respuestas o haber editado la correspondencia que previamente corroborase lo que esperaba encontrar. Por eso seguí pensando que Wilcox, sabedor de alguna forma de los viejos datos que obraran en poder de mi tío, había engañado al veterano investigador. La respuesta de las estetas narraba una inquietante historia del 28 de febrero al 2 de abril. Una gran proporción de ellos había soñado cosas de lo más extravagantes, y la intensidad de los sueños había sido inconsolablemente mayor el periodo del delirio del escultor. Ahora mismo nos encontramos que más personas están teniendo pesadillas. La primera persona que tuvo las pesadillas ha muerto. Se dice que por vejez, pero no se sabe. Las demás personas que tienen pesadillas, ¿cómo van a terminar? Todo esto viene de una estatua. Esta estatua está como dando pesadillas, visiones paranormales a la gente que la está viendo y que la está investigando. Y según va pasando el tiempo, la gente o enloquece o muere. Vamos a ver qué más nos guarda esta tatuilla. Alrededor de una cuarta parte de quienes comentaron algo hablaba de escenas y una especie de sonidos no muy diferentes de los descritos por Wilcox, y algunos confesaban un miedo cerval al ser gigantesco e indiscutible que se veía al fondo. Un caso que las notas describen con énfasis. Resulta de lo más triste. El sujeto, un arqueólogo muy conocido con conocimiento de teosofía y ocultismo, sufre un brote de locura muy violento en la fecha del ataque del joven Wilcox.
y murió unos meses más tarde. Tras incesantes peticiones a gritos para que lo salvaran de algún demonio escapado del infierno, Daber se refirió mi tío a tales casos por su nombre. En vez de limitarse a proporcionar un número, podría haber intentado corroborarlos e investigarlos por mi cuenta, pero, tal y como estaban las cosas, solo pude rastrear unos pocos. Todos ellos, no obstante, corroboraban plenamente las notas. A menudo que me he preguntado si todos los sujetos del cuestionario del profesor se sentirían tan desconcertados como los pocos que llegué a conocer yo en persona. Será mejor que consigan una explicación del caso. Los recortes de prensa, tal y como ha dicho, se refería a casos de pánico, manía y excentricidad durante el referido periódico. El profesor Ángel debió de contar a un gabinete, ya que el número de extraños es tremendo, y las fuentes se hallaban dispersas por todo el globo. Había un suicidio nocturno en Londres, donde un solitario durmiente se había lanzado por una ventana tras un grito estremecedor. Había también una carta desbalazada al editor de una revista de Sudamérica, en la que un fanático deducía un futuro calamitoso a partir de las visiones que había tenido. Un informe de California describe un grupo teosófico vestía en masa ropajes blancos en espera de una gloriosa culminación que nunca tuvo lugar, mientras que noticias de la India hablaban con circunspecciones de graves revueltas entre los nativos a fines de marzo. Las orgías vudú se multiplicaban en Haití, y los corresponsables africanos hablaban de ominosos rumores. Los agentes americanos de las Filipinas encontraban en este último revueltas el de las antiguas tribus, y la policía de Nueva York anduvo de cabeza la noche del 22 al 23 de marzo, por culpa de algunos histéricos orientales. El este de Irlanda, además, lleno de salvajes rumores y leyendas, y un pintor fantástico llamado Ardois Bonot. Otro día vamos a estar revisando los cuadros de Ardois Bonot. Se os van a poner los pelos de punta. Colgó un blasfemo paisaje onírico en las exposiciones de primavera del París de 1926. Los informes sobre problemas en asilos mentales fueron tan numerosas que solo un milagro pudo impedir que la clase médica notase extraños paralelismos y extrajese falsas conclusiones. Un extraño montón de recortes en conjuntos, y hoy en día apenas puedo comprender el rancio racionalismo con que por aquel tiempo lo desdeñé. Pero por entonces yo estaba convencido de que el joven Wilcox conocía los viejos asuntos mencionados por el profesor. Vale, todo esto que está mencionando Lovecraft en el libro, sobre el paisaje onírico de los temores en París de 1926, la noche del 28 al 23 de marzo, todo lo que menciona Lovecraft sobre los hechos históricos son reales. No se le escapa ni una. Era un hombre que sabía mucho sobre historia, sobre cultura, pero también era un hombre que andaba mal de la cabeza. Y la fantasía de terror básicamente la comenzó él. Vale, llegamos al segundo capítulo, el informe del inspector Legrasse. Los antiguos sucesos que habían hecho que el sueño y el bajorrelieve del escultor fueran tan significativos para mi tío conformaban la segunda mitad de su largo manuscrito. En una ocasión anterior, al parecer, el profesor Ángel había visto la infernal figura de la indescriptible monstruosidad, coronado los desconocidos jeroglíficos. Había escuchado las armoniosas sílabas que solo puede transcribirse como Cthulhu. Y todo esto en conexión con los sucesos tan inquietantes y horribles
que no es extraño que acosara al joven Wilcox con preguntas y peticiones. La primera de tales experiencias habían tenido lugar en 1908, 17 años antes, cuando la Asociación Arqueológica Americana realizó su convención anual a San Luis. El profesor Ángel, como correspondía a su autoridad y logros, había participado en todas las deliberaciones y fue uno de los primeros en ser abordado por los diversos curiosos, que aprovechaban la convocatoria para buscar respuestas adecuadas a sus preguntas y soluciones expertas a sus problemas. El más interesante de todos, y al poco tiempo foco de interés de toda la convención, fue un anodino personaje de mediana edad, que había viajado desde Nueva Orleans en busca de cierta información especial, imposible de obtener de fuentes locales. Su nombre era John Raymond Legrasse y tenía por profesión inspector de policía. Consigo llevaba el motivo de su viaje, una estatuilla grotesca, repulsiva y aparentemente muy antigua, cuyo origen no había conseguido establecer. No se debe pensar que el inspector Legrasse tuviera el más mínimo interés por la arqueología. Antes, al contrario, su interés era meramente profesional, la estatuilla, ídolo, fetiche o lo que fuera. Había sido capturada algunos meses antes en unos pantanosos boscosos al sur de Nueva Orleans, durante una redada contra una supuesta sesión de vudú. Y tan singulares y odiosos resultaban los gritos asociados que la policía no pudo por menos que comprender que había topado con un oscuro culto, por completo desconocido, infinitamente más diabólico que el más negro de los círculos de vudú africano. El vudú se origina en África. El vudú, aunque ahora se haya establecido en todo el mundo, es africano. Y creo que es de origen nigeriano. Nada pudo describirse acerca del origen de la estatuilla, de cuentos erráticos e increíbles arrancados de los miembros presos. De ahí la ansiedad del policía por cualquier conocimiento arqueológico que pudiera ayudarles a emplazar el espantoso símbolo y a rastrear el culto hasta su fuente. El inspector Legrasse no estaba preparado para la sensación que provocó su descubrimiento. Un vistazo a aquello había bastado para despertar en los científicos congregados un estado de tensa excitación, y estos no tardaron en arracimarse a su alrededor para completar aquella diminuta figura cuya completa genialidad y aspecto de antigüedad genuinamente abismal abrían perspectivas tan grandes, por cuanto eran desconocidas y arcaicas. Cuando se dice que algo es arcaico es que es antiguo. Yo haciéndome el culto. Ninguna escuela conocida de escultura había alumbrado ese terrible objeto, y a juzgar por su mate y verdosa superficie de desconocida piedra, parecía tener siglos o incluso miles de años de antigüedad. La figura que al final fue pasando lentamente de mano en mano para su estudio detenido y cuidadoso, mediante entre 15 y 18 centímetros de alto, y era de exquisita factura artística. Representaba a un monstruo de figura vagamente antropomórfica y con una cabeza pulposa, cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso y de aspecto elástico, prodigiosas radas tanto las extremidades superiores como las inferiores, y unas alas largas estrechas a la espalda. Este ser, que parecía robosamente de espantoso y antinatural malignidad, era de una hinchada corpulencia y se asentaba siniestramente sobre un bloque rectangular o pedestal, cubierto de caracteres indescifrables. Las puntas de las alas tocaban el borde trasero del bloque. El asiento ocupaba el centro, mientras que las largas y curvadas garras de las extremidades superiores, flexionadas y agazapadas, hacían el borde
frontal y se extendían un cuarto de longitud hacia el borde inferior del pedestal. La cabeza de cefalópodo se adelantaba, por lo que las puntas de los tentáculos faciales rozaban el dorso de las inmensas zarpas anteriores que aferraban las elevadas rodillas del ser agazapado. El aspecto del conjunto era normal, realismo y provocaba los más sutiles miedos, ya que su origen era por completo y desconocido. Resultaba inconfundible su espantosa e incalculable edad. Sin embargo, no parecía relacionada con ningún tipo de arte conocido, perteneciente a la juventud de la civilización, o incluso a cualquier otro tipo. Aquí ya se barreja la opción de que la estatua pertenece a otro tipo de civilización que no es la humana. Esto se está hablando mucho hoy en día, ¿no? En la Tierra han habido civilizaciones de seres más antiguos, o la misma civilización humana que va subiendo y bajando. Pero claro, estamos hablando de un libro de hace muchos años, este escritor ha muerto. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Ha podido existir alguna otra raza en la Tierra que gobernase y fuese capaz de construir y de crear arte? 2 personas. Bueno, yo encantado de tener aquí a los que tenga. Si queréis conversar, conversáis. Si no, tan encantado. Vamos a cerrar en breve, ¿vale? Pero no sé precisamente eso. ¿Cómo está el chico más guapo de Twitch? Ireneo, estoy leyendo una historia de terror. Tengo el fondo de terror. Te pongo en conclusión, ya que tú has llegado tarde. Te hago un resumen rápido para ti. Pues Ireneo, se han encontrado una estatua rara. Y los primeros que han encontrado... Mira, aquí 2 historias. Esta estatua rara se han encontrado y los investigadores que la investigaban esta estatua han tenido pesadillas y han enloquecido o han muerto. Y más tarde, un policía está narrando que ha encontrado una estatua parecida en un culto dedicado al vudú. Y los investigadores no saben qué arte es, de qué civilización es, y se está barajando la hipótesis de que las 2 estatuillas sean de otra civilización que radicaba en la Tierra pero no era humana. Este libro se llama El ser en el umbral. Vamos a seguir con la narración. Si puedo, voy a dejar subido este vídeo. En 20 minutos cierro y te hago raid, ¿vale, Rocco? Somos canales hermanos, hay que cuidarnos. Resultaba inconfundible su espantosa e incalculable edad. Sin embargo, no parecía relacionada con ningún tipo conocido perteneciente. Me he perdido. Totalmente distinta y aparente, el mismo material en que estaba esculpida era un misterio, ya que aquella piedra untuosa y verdinegra, con vetas y estiraciones doradas o iridiscentes, no tenía parangón en la geología o la mineralogía. Los caracteres de su base eran igualmente desconcertantes, y nadie de los presentes, pese a que se trataba de una representación de los expertos de medio mundo en estos campos, pudo hacerse la más mínima idea de su más remoto parentesco lingüístico con la estatua y el material. Los caracteres pertenecían a algo remoto y aparte de la humanidad, tal y como la conocemos. Algo sugería, de forma espantosa, viejos e impíos ciclos de vida, de los que no formaban parte de nuestro mundo y nuestras concepciones. Y sin embargo, mientras los presentes sacudían severamente las cabezas confesando su fracaso ante el problema del inspector, había un hombre en esa asamblea que creyó detectar un toque de extravagante familiaridad en las monstruosas figuras e inscripciones
y que se decidió con cierta renuencia a hablar del asunto extraño por el conocido. Esa persona era Finn Williams Channing Webb, el profesor de antropología de la Universidad de Princeton y explorador de no poco renombre. El profesor Webb había realizado 40 años antes un viaje a Groenlandia e Islandia en busca de algunas inscripciones rúnicas que no logró entender. Mientras recorría la costa occidental de Groenlandia, se había topado con una singular tribu oculto de degenerados esquimales cuya religión, una curiosa forma de adoración al diablo, le impactó por su debilidad, sed de sangre y ritos repulsivos. Era una fe de la que el resto de los esquimales sabían bien poco y que solo mencionaban con un estremecimiento, diciendo que provenía de eones horriblemente antiguos. Horriblemente antiguos. Aquí no hace referencia a la edad sino a seres. Horriblemente seres muy antiguos. Previos a la creación del mundo, junto a ritos indiscutibles y sacrificios humanos, había algunos extraños ceremoniales hereditarios dirigidos a un supremo demonio padre o Tornasuk, y el profesor Webb había realizado de tales una cuidadosa copia fonética gracias a un anciano Angekok o mago sacerdote, expresando los sonidos hasta donde pudo o caracteres latinos. Pero lo más reseñable era el fetiche que tal culto veneraba y en torno al cual danzaban cuando la aurora boreal brillaba sobre los riscos del hielo. Era, según el profesor, un bajorrelieve de piedra muy tosco, que incluía una espantosa imagen de algunos signos crípticos y hasta donde podía asegurarse gozaba de un rústico paralelo, en esencia con el bestial ser que contemplaba entonces los reunidos. Tal dato, recibido con asombro y expectación por los miembros congregados, resultó doblemente emocionante para el inspector Regrese, y comenzó a asediar a esta información con preguntas, dado que había oído o copiado un ritual oral de los adoradores del culto del pantano detenidos por sus hombres. Instó al profesor a recordar cuanto pudiera de las sílabas escuchadas entre esos esquimales satanistas. Os dejo hablando de lo vuestro, sigo concentrado. Alguien raro, Mr. Rocco, yo mismo. Vamos, sigamos. Esquimales satanistas, me he perdido. Aquí. Luego tuvo lugar una exhaustiva comparación de detalles, a lo que siguió un momento de silencio lleno de espanto, cuando ambos, detective y científico, convinieron en la habitual identidad de la frase común a los dos rituales infernales, separados por tantos mundos de distancia, lo que en esencia el mago esquimal y los sacerdotes de Pantano Luciana le contaban a su venerado ídolo era algo muy parecido a lo que sigue, estas estando las divisiones entre palabras inducidas por la pausa tradicionales en la frase tal y como se canta en voz alta. Esto es un galimatías, señores. Voy a intentar decirlo. Paknaklui, Maklabdaf, Kutulurei, Bagnaz, Fatal. Para quien no se lo cree, más o menos esto es lo que pone. No sé en qué idioma está escrito. Lagrasse tenía alguna ventaja sobre el profesor Webb, ya que algunos de los prisioneros mestizos le habían repartido lo que celebrantes más viejos les había dicho que significaba aquellas palabras. El texto como sigue reza más o menos.
Ahora va lo que en galimatías que he dicho antes va en español. Cuidado. En su morada de Rel, el muerto Cthulhu aguarda soñando. Y entonces, en respuestas a la demanda general y parentonina, el inspector Legrasse relató tan entusiastivamente como le fue posible lo que sucedió con los habladores del pantano, contando una historia de la que pudo ver mi tío había sacado profundas enseñanzas. Tiene resabios de los más extraños sueños mitológicos y teosóficos, y revela un desconcertante grado de cósmica imaginación mayor del que cabría esperar poseyeran mestizos y parias de tal ralea. El 1 de noviembre de 1907 llegó la policía de Nueva Orleans a una frenética petición de la religión del pantano y la lengua situados al sur. Los colonos allí, más bien primitivos, pero descendientes de buena sangre de la gente de Lafitte, estaban atenazados por un tremendo terror algo desconocido que les había atacado durante la noche. Se trataba, parecer, de vudú, pero vudú de una clase más terrible que la que nunca conocieran, y aparte de sus mujeres y chicos, habían desaparecido desde que un malévolo tam-tam. Vale, un tam-tam. Para quien no lo sepa, el tam-tam son las piedras estas que van una encima de la otra, famosos en las películas del oeste. Yo haciéndome el culto. Gente, esto no tiene gracia. Yo si me estoy concentrando en leer, no puedo concentrarme en el chat. Gente, comportaos. Vale, yo os pido que os concentréis. O sea, a mí nadie me tiene que decir si este contenido es de calidad. Está siendo contenido de mucha calidad, lo estoy notando. Vale, o sea que comportaos. Bastante nervioso estoy ya por hacer esto, que nunca lo había hecho, para ver que mis motos hacen cosas raras. Vale. Vale, yo sigo. Iba por el tam-tam. Malévolo y parte de sus mujeres y chicos habían desaparecido desde un malévolo tam-tam comenzara su insistente batir en el interior de los negros bosques acechantes donde nadie osaba vivir. Había locos gritos y angustiosos chillidos estremecedores, cánticos y danzarines de fuegos fatuos. Y añadía el espantado mensajero, la gente ya no podía soportarlo más. Así que un contingente de 20 policías en 2 carruajes y un automóvil partió a la última hora de la tarde con el aterrorizado colono como guía. Al final de la carretera transitable echaron pie a tierra y chapotearon a lo largo de las millas en silencio a través de terribles bosques y cipreses, en lo que no entraba la luz del día. Espantosas raíces y malignos colgajos de muérdago les molestaban, y a cada instante un montón de húmedas piedras o fragmentos de una valla intensificaba con sus sesiones de morboso poblamiento una depresión que cada árbol deforme y cada fungosa isleta creaban combinándose. Por último llegaron a la vista del poblado de los colonos un miserable racimo de chozas, y los histéricos habitantes corrieron a piñarse en torno al grupo de agitadas linternas. El amortiguado retumbar de tambores resultaba débilmente audible a lo lejos, muy adelante y a intervalos regulares. Cuando el vidente soplaba en su dirección,
les llegaba algún chillido escalofriante. Un resplandor rojizo además parecía filtrarse a través de una pálida maleza. Más allá de las infinitas avenidas de noche boscosa, aunque remisos a quedarse solos de nuevo, los acobardados colonos se negaron en redondo a avanzar un centímetro más hacia el solar del impío culto, de forma que el inspector Legrese y sus 19 colegas sumieron sin guía en las salas negras acercadas de horror, no visitadas antes por ninguno de ellos. La región que ahora invadía la policía era de tradicional mala reputación, prácticamente desconocida y no cruzada por hombres blancos. Había leyendas sobre un lago oculto, no vistos por ojos mortales, donde moraba un inmenso y deforme ser blanco pulposo de ojos brillantes, y los colonos murmuraban sobre demonios con alas de murciélago que salían volando de cavernas situadas en el seno de la tierra, para adorarlo a medianoche. Decían que había estado antes que Ditberine, antes que la Salle, antes que los indios, incluso antes que las normales bestias y pájaros del bosque. Era la pesadilla misma, y el verlo significaba morir. Pero enviaba sueños a los hombres, de forma que ellos cuidaban de mantenerse alejados de la orgía vudú que tenía lugar. De hecho, al mismo borde de la rehuida zona, aunque su localización resultaba bastante imprecisa, por lo que el simple emplazamiento del culto había aterrorizado a los colonos aún más que los estremecedores sonidos e incidentes. Solo la poesía o la locura podrían hacer justicia a los ruidos escuchados por los hombres de la Gres. Mientras que se abrían paso a través del negro Senegal hacia el resplandor rojo y los amortiguados tam-tams, hay cualidades vocales particulares de los hombres y cualidades vocales particulares de las bestias, y resulta terrible escuchar cuando su fuente podría ser la otra. La furia animal y la licencia orgiástica se azumbaban ahí mutuamente para alcanzar demoníacas alturas con aullidos y graznidos de éxtasis que arriesgaban, reverberaban, esta palabra no la conozco, reverberaban, a través de aquellos oscurecidos bosques, como pestilentes tempestades brotadas de los abismos del infierno. A cada instante, el desorganizado ulular cesaba, dando paso a un profundo coro de voces roncas que entonaban un monótono cántico con la espantosa frase ritual Palmui Mal Bag Cthulhu Riel Bag Nalfatin. Esto significa, que lo hemos leído antes, en su morada de Riel, el muerto Cthulhu aguarda soñando. Hasta aquí el cántico de hoy. Hasta aquí la lectura de hoy. Creo que es un buen sitio para dejarla. Antes de irnos, os voy a enseñar esto. Aquí tenemos la imagen de todo. La verdad es espeluznante. El próximo día que se lea esto va a ser el miércoles. Esto se va a leer semana sí, semana no. Porque semana sí, semana no tengo las mañanas libres para hacer esto por la noche. El horario lo voy a pactar con Mr. Rocco para no coincidir con él. Y si queréis comentar algo, a mí me parece muy interesante el tema de que trata el libro. Porque trata de antiguos dioses, antiguas religiones desconocidas por el mundo, que en verdad tampoco están tan alejadas. Lunes no hago stream. Bueno, Rocco, pero estoy cansado de tanto hablar. Llevo ya una hora y más de una hora aquí hablando con esto. Creo que ya está bien. Este contenido quiero hacerlo cada lunes de dentro de 2 semanas y cada miércoles. ¿Qué os ha parecido?
Ha estado interesante, sí. Yo me alegro de traeros estas pequeñas cositas. No me recordaba que el libro fuera tan grande, tan largo. No lo sé. Mira, yo, Ireneo, te digo una cosa. Yo sé que el contenido que estoy haciendo ahora, porque lo noto, es de calidad. ¿Qué espero? Espero continuar con el contenido de calidad. O sea, ahora estoy aquí. La cámara. Ahora estoy aquí. Lo difícil va a ser no hacer así de golpe. O sea, cuando se termine esta historia, cuando se termine Tomb Raider, cuando se me terminen las rutas, lo difícil va a ser encontrar otro juego tan chulo como el Tomb Raider, otra historia tan interesante como esta. Y es que además no solamente creo que estoy haciendo un gran contenido muy variado, porque llevo 8 días emitiendo, y ya tengo 3 tipos de contenido. Tengo lectura narrativa, tengo IRL y tengo juegos. O sea, para el poco tiempo que llevo emitiendo, tengo un contenido muy variado, pero es que además es muy variado sin copyright. Porque es que este escritor está muerto y sus historias son gratuitas para todo el mundo. Si tú buscas un libro de este escritor, un cómic, lo que sea, te cobran por el encuadernaamiento. Muchas gracias, Rocco, lo tendré en consideración. Vamos a ver a quién le podemos hacer raid. Y nos vamos, ¿vale? Mira, está Pontaeri en directo. Vamos a hacerle una raid a Pontaeri. Ireneo, ¿puedes hacerla tú? Done, Pontaeri. Sí, si os quiere. Muchas gracias por estar aquí, escucharme, aguantarme. Raid a... Cuando diga nos fuimos. Vale. Nos fuimos.